Me uní a un culto y ahora no puedo salir. Tengo 22 años, soy del Estado de México. No tengo familia, amigos o novia. Trataré de contar algo de mi historia, con la esperanza de que si me estás escuchando y tienes la curiosidad por este tipo de cosas, no te unas. Fue el peor error que pude haber cometido. Tenía tan solo 17 años cuando comencé a interesarme por la magia negra, juegos para conectarse con seres y dimensiones desconocidas. Primero que nada, sí, todo es real, tan real que me dejó aquí. Comencé jugando a la Ouija. Mi casa en ese entonces tenía historias de al menos 150 años, por lo que me fue fácil contactar algo. No diré su nombre, pero me dijo que era un demonio. Después de investigar, supe que era verdad. Por lo menos sí decía la verdad sobre su nombre. Aunque no importaba mucho realmente, había logrado mi cometido. Conseguí que me dijera cosas del futuro. Comencé con algo muy sencillo, algo como: voy a terminar la universidad, ese tipo de cosas. En ese tiempo, aún vivía en casa de mis padres, por lo que también pregunté acerca de ellos, aunque no quiero compartir todas mis preguntas, pero allí comenzó todo. Después de eso, comencé a vivir sucesos paranormales. Tiraban cosas, azotaban puertas, tenía miedo. Sentía que había despertado algo que no debía. Hasta que me di cuenta que no había cerrado el contacto. No me despedí. Solamente me fui y apagué las velas. Esa es una regla principal, y la ignoré por completo. Cuando me di cuenta, traté de volver a contactar con ese demonio, pero por más que traté, simplemente ya no respondía. Llegué a contactar con lo que parecía ser un fantasma, pero rápidamente se iba y cerraba el contacto. Así que comencé a investigar un poco más y buscar alguna forma de cerrar ese contacto. Sí, estaba asustado, pero todavía tenía esa curiosidad, sobre todo lo paranormal. Estando en Facebook, llegué a una página dedicada a la santería. Pude ver a una chamana que estaba cerca de donde yo vivía, así que junté el dinero y decidí ir a verla. Aunque cuando llegué, me había quedado sin palabras. En verdad me interesaba, así que cuando la vi solamente le pregunté si podía ser su aprendiz. Obviamente se negó, pero seguí insistiendo, incluso pasando por altos las cosas paranormales y solamente leyendo libros sobre el tema para de alguna forma demostrar que estaba listo y que podía hacer algo así. Volví a ir con conocimientos básicos y le volví a preguntar. Entonces me dijo que ella no era maestra, conocía gente que podría enseñarme. Me advirtió que este es un mundo oscuro, que si me metía demasiado, no podría salir. Me dijo que tuviera mucho cuidado a lo que me metía. Hice como que le entendí y tomé su contacto. Pasaron algunos días hasta que me decidí a ir, en parte porque las cosas paranormales ya estaban escalando a algo más. Y también porque la verdad tenía bastante curiosidad. Quedaba algo lejos, pero la verdad hice un esfuerzo para ir. Cuando llegué, era todo muy diferente a la chamana. Era una casa en un bosque. Había muchas velas y dibujos que no comprendía. Le dije que la chamana me había mandado porque quería aprender. De nuevo me advirtió y me pidió que le enseñara qué sabía. Entonces hice algunas limpias y cuando traté de contactar, algo me detuvo. No sabes lo que haces. Estas cosas no son para ti. Me disculpé y le pregunté que si podía terminar. Ella me dijo: estas cosas no son para principiantes, chamaco. Puedes despertar cosas que no comprendes. Me gustaría que me explicaras. Se supone que solo era para preguntar de sí o no. No vale la pena explicarte y no vuelvas a intentar cosas sin saber qué es realmente esto. Después de eso, no pasó mucho.
Sentí que realmente no me quería de alumno, solamente lo hacía porque le pagaba, y eso muy apenas. Frustrado por el poco aprendizaje que conseguí, simplemente me fui y busqué otras opciones. Poco a poco fui entrando más en ese mundo de la santería, de manera autodidacta. No hacía cosas en mi casa, pero ahí veía los resultados. Sentía que me estaban siguiendo. Comencé a tener parálisis del sueño. Parecían ignorarme, pero las veía pasearse por mi cuarto, por mi casa, y algunas veces se detenían a verme. Algunas sombras tenían rostro, otras no. Hubo una que me olió tan cerca que cuando desperté podía sentirla. Cuando ya no podía soportar más las cosas que estaban haciendo porque me estaban consumiendo, quería acudir de nuevo a la instructora a la que abandoné. Pero antes de hacerlo, se me acercaron unas personas por medio de Facebook, lo que parecía una secta. Me dijeron que me habían estado observando, que sabía lo que estaba pasando y que pensaban ayudarme. Les dije que sí, y me citaron en lo que parecía una casa en obra negra, lejos de mi casa. Tan pronto como llegué, más de 7 u 8 personas comenzaron a salir de diferentes lados, como si estuvieran escondidos esperándome. Hola, Cristóbal. Hola, ¿puede ayudarme? Claro, podemos, pero antes debes pagar. ¿Cuál es el precio? Ustedes no dijeron nada sobre pagar. Un pequeño precio. Realmente puede ayudarte más a ti que a nosotros. Queremos que te nos unas. Hemos visto lo que haces y realmente nos interesa. Entonces, comenzaron a acercarse más gente, con velas en sus manos. ¿Aceptas, Cristóbal? Lo dudé un poco. Ya no quería sentir más que estaba siendo observado. Había muchas cosas que ya no quería. Está bien, acepto. Solo recuerdo que alguien me clavó un cuchillo que parecía oxidado en el antebrazo. Grité de dolor y me desmayé. O al menos eso creo, porque no recuerdo nada. Desperté en una vieja biblioteca donde casi no había gente. Las heridas habían sido curadas, pero me ardían demasiado. No supe nada de la secta a la que supuestamente me había unido por unas cuantas semanas. Aunque las cosas poco a poco comenzaron a desaparecer. Al final ya no tenía parálisis, incluso dejaron de dolerme las manos, algo que tenía desde hace ya mucho tiempo. Supuse que ellos lo habían hecho, pero no supe cuál era el precio del que me habían hablado. Un día regresando a mi casa de la universidad, me interceptó una persona y me dijo: Hola Cristóbal, soy Damián. Parte del culto al que te uniste, vine por ti, pero ahora no puedo, tengo cosas que hacer. No es de que puedas, me vas a acompañar por las buenas o por las malas. Me mostró unas agujas, me dio miedo y lo seguí. Llegamos a un bosque, comenzamos a adentrarnos y se hacía más tarde, aunque no dije nada, ya que si trataba de huir sería peor lo que pasaría. Tenía la esperanza de que después de ir y hacer algo, me dejaran ir de nuevo. Después de mucho camino, dentro del bosque, llegamos a una pequeña cabaña con humo saliendo de ella. Se veía que estaba iluminada, pero eran solamente velas. Cuando entré y vi que eran velas negras y rojas, algunas moradas, pero había más negras y rojas. Hola Cristóbal, espero que nuestras oraciones te hayan funcionado. Sí, ya prácticamente no tengo ningún mal, muchas gracias. No te preocupes, eso fue lo que prometimos, ahora te toca que nos pagues. Pero no me explicaron qué es lo que tengo que hacer. Vas a hacer un sacrificio. Sentí cómo me ponía pálido, sabía de eso, claro, pero jamás quise adentrarme tanto. Sabía que eso no era para mí. Entonces trajeron una pequeña cabra que parecía ser un bebé, y me entregaron una daga afilada y oxidada. Estuve mirando un tiempo a la cabra indefensa, hasta que volteé, la vi, y vi a las personas que tenía alrededor. En mi mente dije, lo siento, y le clavé la daga.
Muy bien, Cristóbal. Ahora tienes que drenar su sangre. Rápido, porque si la pierdes tendrás que empezar de nuevo. Me dieron una olla y comencé a llenarla. Cuando llegó un poco más de la mitad, el cuerpo dejó de sangrar. Sí, con eso es suficiente. Pusieron la olla en un fuego y me dijeron que esperara. Me ofrecieron comida y agua, pero tenía ganas de vomitar. Cristóbal, sal un momento, quédate en esas rocas. Hice caso y ahí pasaron 5 minutos y de a poco empezaron a llevar velas donde yo estaba sin decir nada. Traté de preguntar para qué lo hacían, pero nadie me contestó. Hasta un momento en donde sin previo aviso vaciaron la olla llena de sangre sobre mí. Luego comenzaron a decir algo en una lengua que no podía entender y me hicieron beber algo. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás.